Bienvenidos, almas curiosas y buscadoras de respuestas. Hoy nos sumergimos en un libro que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre el sufrimiento, el dolor y las pruebas que la vida nos presenta. Se trata de ¿Por qué a mí?, de Robin Norwood, una obra profunda que nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo ni como una simple desgracia, sino como una oportunidad para despertar, crecer y evolucionar. Si alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de dolor, si te has preguntado por qué la vida parece ponerte a prueba una y otra vez, si sientes que el universo te está enviando señales que no logras descifrar, entonces este video es para ti. Quédate conmigo porque hoy descubrirás que cada experiencia dolorosa encierra un mensaje, una clave para tu transformación. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a temer el sufrimiento, a verlo como algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que el dolor tiene un propósito? ¿Y si cada obstáculo que has enfrentado ha sido una lección disfrazada de adversidad? ¿Por qué a mí? Nos muestra que no hay casualidades, que nuestras experiencias están alineadas con nuestra evolución personal y espiritual, y que, en lugar de resistirnos, podemos aprender a abrazarlas y entenderlas desde una nueva perspectiva. Robin Norwood nos lleva de la mano en un viaje de autodescubrimiento, donde cada capítulo se convierte en un espejo para reflexionar sobre nuestra propia vida. A través de historias reales y ejemplos impactantes, nos muestra que el sufrimiento puede ser el detonante de un despertar espiritual profundo. No es un libro de soluciones fáciles ni de frases motivacionales vacías. Es una guía para quienes están listos para mirar su dolor de frente y convertirlo en una herramienta de transformación. Este es un mensaje para ti, que estás viendo este video. Tal vez estás pasando por un momento difícil. Tal vez sientes que la vida ha sido injusta contigo, pero quiero decirte algo. Dentro de ti hay una fuerza inmensa, una sabiduría que está esperando ser despertada. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada desafío ha sido una pieza del rompecabezas que te está llevando a descubrir quién eres realmente. Si sientes que este mensaje resuena contigo, quédate hasta el final, porque juntos vamos a desentrañar las enseñanzas más poderosas de este libro. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento complicado, comparte este video con esa persona. Tal vez sea el mensaje que necesita escuchar hoy. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí hablamos de crecimiento personal, de espiritualidad, de transformación. Si este tipo de contenido te inspira, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que el sufrimiento en tu vida tiene un significado más profundo? Me encantará leer tus experiencias y reflexiones. Vamos a adentrarnos en las enseñanzas de ¿Por qué a mí? Introducción. La vida, con sus altibajos, siempre tiene la capacidad de sorprendernos, especialmente cuando nos enfrenta a momentos de crisis o de intensa frustración. En esos instantes de vulnerabilidad es imposible no preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Esas preguntas, cargadas de dolor y desesperación, surgen con fuerza, exigiendo respuestas inmediatas, respuestas que apacigüen nuestra angustia. Es algo que todos hemos experimentado, un impulso profundo hacia la búsqueda de un sentido, de una razón que justifique lo que estamos viviendo. Porque cuando las dificultades nos azotan, la necesidad de comprender lo que está sucediendo, de encontrar un propósito en medio del caos, se vuelve primordial. Es en estos momentos cuando nos volvemos introspectivos, miramos dentro de nuestro corazón, intentando encontrar algún tipo de sentido que calme nuestra inquietud. Nos enfrentamos a la vida con una profunda frustración, cuestionando a todo y a todos. La voz interior se convierte en un grito y el universo parece tener respuestas que nos suenan vacías, impersonalmente generales, como si esas palabras estuvieran hechas para todos, pero no para nosotros que estamos atravesando el dolor más profundo. Los consuelos, aunque bien intencionados, parecen más bien una forma de eludir el verdadero sufrimiento. Frases como el tiempo lo cura todo, ya lo superarás, es la voluntad de Dios, es el destino o son cosas que pasan, no hacen sino acentuar la distancia entre la verdad de nuestro dolor y las respuestas que recibimos. Esas palabras, aunque dichas con cariño y empatía, a menudo nos parecen vacías, como si quienes las pronuncian no pudieran o no supieran entender la magnitud de lo que estamos viviendo.
Incluso el consejo de no pensar demasiado en lo que nos duele, el de no sumergirnos más en nuestros pensamientos, nos resulta difícil de aceptar, pues ¿cómo dejar de pensar en lo que nos consume por dentro? Sin embargo, nos enfrentamos a la realidad de que, aunque esas palabras sean insuficientes en ese momento, hay algo en ellas que con el tiempo empieza a tener sentido. Quizás no de la manera que esperábamos, pero con el paso de los días algo cambia. El dolor, que al principio parece eterno, comienza a transformarse. Las heridas, aunque profundas, van sanando lentamente, dejando cicatrices que, aunque siempre estarán ahí, no nos lastiman tanto como al principio. Sin embargo, las preguntas siguen presentes. Aunque el tiempo haya suavizado las aristas de nuestra angustia, las interrogantes siguen flotando en el aire. Cuando la calma regresa a nuestra vida, esa necesidad de respuesta se desvanece, pero siempre está latente, esperando la próxima tormenta. Porque la vida es cíclica y tarde o temprano la adversidad vuelve a tocarnos. En mi experiencia como terapeuta solía escuchar estas preguntas una y otra vez. Las voces de mis clientes, llenas de dudas existenciales, se entrelazaban con las mías propias, porque no soy ajena a esos momentos de incertidumbre. Todos, en algún punto, nos hemos sentido atrapados en la vorágine de la duda, buscando respuestas a lo que nos sucede. La dificultad radica en que esas preguntas no son fáciles de contestar, ni siquiera para nosotros mismos, cuando no nos vemos inmersos en el torbellino emocional. Cuando el dolor nos consume, nuestra capacidad de analizar objetivamente las situaciones se ve limitada, ya que las emociones nublan nuestra visión. Y cuando todo parece ir bien, la satisfacción nos envuelve tanto que las preguntas sobre el sentido de lo que vivimos pasan a un segundo plano. Sin embargo, en el fondo sabemos que las respuestas no son simples y que, aunque no las entendamos en el momento, las experiencias que atravesamos tienen algo que enseñarnos, algo que va más allá de las explicaciones superficiales. La vida parecía perfecta, o al menos esa era la impresión que todo el mundo tenía de mí. Había alcanzado un nivel de éxito profesional y personal que muchos envidiarían. Mi primer libro, Las mujeres que aman demasiado, había sido un éxito rotundo. Fue un fenómeno de ventas que resonó profundo en muchas personas, especialmente en mujeres que buscaban respuestas a las mismas preguntas que yo había tenido durante años. Mi trabajo como psicoterapeuta me había dado un propósito: ayudar a otras personas a salir de las sombras de relaciones destructivas, compartiendo mi experiencia y la sabiduría que había logrado rescatar de un océano de dolor personal. Tenía un esposo que, además de ser un hombre exitoso e inteligente, era también mi apoyo incondicional. Juntos formábamos una pareja envidiable. Mi vida, por fin, parecía estar equilibrada, perfecta incluso. Miraba atrás a esos años de sufrimiento y desilusiones amorosas y me sentía agradecida por el camino recorrido, por el dolor que había sido transformado en una fuente de sabiduría, por las lecciones que me habían dado forma. La vida finalmente se sentía como un regalo. Pero como siempre ocurre en los giros inesperados del destino, esa calma aparente no duraría mucho tiempo más. Un día, mientras regresaba en avión de California tras una conferencia, tuve una conversación casual con la mujer que se encontraba sentada junto a mí. A primera vista, era solo una charla inofensiva entre dos personas que compartían un espacio común. Hablábamos de trivialidades como la temperatura y el clima de la ciudad. Sin embargo, de repente, la mujer me miró con una intensidad que me hizo sentir como si algo muy profundo estuviera a punto de suceder. Con una voz distinta, solemne y penetrante, me preguntó la edad que tenía. Era una pregunta común, pero su tono era tan diferente que me hizo sentir incómoda por un instante. Voy a cumplir 42 en julio, respondí, sin imaginar que sus palabras serían un presagio de lo que estaba por venir. Ella sintió, no de una manera casual, sino con una seguridad inquietante, como si ya supiera lo que iba a decir. Su mirada no se apartaba de mí, y sus siguientes palabras me sorprendieron. En el año próximo cambiará toda su vida, me dijo, como si estuviera declarando una verdad universal. Me reí, algo incrédula. Pensé que tal vez estaba bromeando, que esas palabras no tenían el peso que ella creía que tenían. No, no, usted no comprende, respondí con una sonrisa en mi rostro. Ya ha cambiado. Mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, todo es perfecto ahora. Las cosas finalmente están saliendo como siempre lo soñé.
Sentí el impulso de defender la estabilidad que había conseguido, como si tuviera que probarle a ella y a mí misma que ya no había más espacio para las dificultades. Pero ella no cedió. Con calma, casi con una serenidad que rayaba en lo místico, me respondió: «Todo eso va a cambiar, todo se irá». Y sin darme tiempo a reaccionar, añadió: «Tengo un don, ¿sabe? Veo cosas». Fue entonces cuando la azafata llegó con la cena y la conversación se desvió, perdiendo de vista el extraño pronóstico de la mujer. A pesar de la desconcertante afirmación que acababa de hacer, mi atención se desvió hacia lo inmediato, hacia lo mundano de la situación: una cena en un avión. Y así, como si todo hubiera sido una fantasía, el tema nunca volvió a salir. Pero lo curioso es que al final, esa mujer, con su presencia tranquila y su don misterioso, tenía toda la razón. Un año después, mi vida, tal y como la conocía, dio un giro que nadie, ni yo misma, podía haber anticipado. Las circunstancias cambiaron de manera irreversible. Lo que parecía ser la culminación de mis sueños se desmoronó, y lo que estaba seguro y estable se deshizo ante mis ojos. Esa mujer, con su mirada penetrante y sus palabras cargadas de una sabiduría que no podía comprender en ese momento, había visto lo que yo no era capaz de ver. Y en ese cambio que se avecinaba, comencé a comprender que nada en la vida es eterno, ni el éxito ni el dolor. Todo, al final, se transforma. Para abril, mi vida había tomado un giro tan drástico que ni yo misma era capaz de comprender toda la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ya estaba en trámites de divorcio, una decisión que había tomado por mí misma, aunque en ese momento no entendiera completamente las repercusiones emocionales de esa elección. El matrimonio, que alguna vez creí perfecto, se había desmoronado de una manera silenciosa, y con ello se desvanecía la imagen que había construido alrededor de mi vida. Me había estado engañando a mí misma durante todo ese tiempo, fingiendo ser una mujer feliz, una mujer que había encontrado finalmente la paz y el amor después de años de sufrimiento. Pero, al final, no podía seguir viviendo esa mentira. El matrimonio ya no era honesto para mí. Cada día que continuaba con esa fachada me alejaba más de mi verdad. Pero al mismo tiempo, me sentía atrapada en una trampa emocional. ¿Cómo podía hacerle esto a las mujeres que me seguían, leían mis libros, que pensaban que yo era la prueba viviente de que todo se podía superar? ¿Cómo podía defraudarlas a ellas después de todo lo que había representado para ellas? La culpa me aplastaba y el peso de mi propio fracaso parecía insoportable. Decidir dejar la terapia también fue una elección mía, pero fue igual de dolorosa. Durante años, la psicoterapia fue mi pasión, mi vida, mi forma de ayudar al mundo, pero algo dentro de mí había cambiado. La pasión que una vez sentí por mi trabajo se había desvanecido por completo. Ahora la práctica terapéutica ya no era sincera. Había dejado de ser el medio por el cual podía encontrar respuestas para mí y para los demás. Mi visión de la vida y de la verdad estaba cambiando de manera tan profunda que ya no encajaba en los métodos que antes me han sido tan valiosos. Había algo mucho más grande que quería explorar, algo más allá de lo que podía ofrecer. Era ofrecer mi profesión. Era como si, de alguna manera, la terapia se hubiera quedado pequeña para las verdades que ahora sentía urgentes, para las respuestas que mi alma buscaba con ansias. Y entonces la enfermedad llegó, sigilosa, como un enemigo invisible. Mi cuerpo estaba luchando contra una infección que me debilitaba lentamente. No era algo que causara un dolor agudo, pero me dejaba exhausta, como si cada día fuera más difícil levantarme, caminar y afrontar las demandas cotidianas. Sin embargo, me decía a mí misma que todo era por culpa de una gripe persistente, que no valía la pena consultar al médico. En mi mente era más fácil ignorar lo que estaba pasando, como si eludir la verdad pudiera librarme de enfrentarla. Pero, en el fondo, sabía que mi cuerpo me estaba enviando señales claras de que algo no estaba bien. Y aunque a veces me costaba hasta cruzar una habitación, me negaba a enfrentar la gravedad de lo que ocurría. Quizás en algún rincón de mi subconsciente pensaba que si moría, podría escapar de la presión de defraudar a quienes me admiraban, a quienes me habían seguido, a quienes, de alguna manera, sentían que mi vida representaba una esperanza. Cuando terminé mi segundo libro, creí que había dado todo lo que podía ofrecer. Pensé que, con mis palabras finales sobre la adicción a las relaciones, había cerrado un ciclo. Había puesto mi alma en ese trabajo y sentía que ya no había nada más que pudiera aportar.
La verdad es que estaba agotada física y emocionalmente. Después de ese esfuerzo, me interné en el hospital. Para ese momento, ya había perdido a mi amiga más cercana y mis hijos ya no vivían conmigo. La soledad me envolvía como una sombra y no encontraba consuelo en nada ni en nadie. No tenía fuerzas para hablar con nadie sobre lo que estaba pasando. No sentía miedo de la muerte. Lo que sentía era una fatiga profunda, un deseo de terminar con el sufrimiento. Quería que todo acabara, porque en mi mente y en mi corazón ya no veía un camino hacia la sanación. Mi cuerpo me pedía descanso, y mi alma, quebrada por tanto dolor, parecía estar lista para partir. La sensación de estar completamente sola, sin poder encontrar un refugio, me llevó a un punto en el que ya no veía otra opción que rendirme. A la mañana siguiente, mientras me llevaban al quirófano, mi mente se centró en aquellas personas a las que aún no había sido capaz de perdonar por completo. Pensé en los que, de alguna forma, seguían ocupando un espacio dentro de mí, en quienes me había prometido dejar ir, pero a quienes aún no había logrado liberar. Me esforcé por perdonarlos, por bendecirlos, pero la verdad era que no podía hacerlo con sinceridad. Mi cuerpo estaba tan exhausto, mi alma tan agotada, que la honestidad me resultaba más difícil que nunca. Estaba demasiado débil para mentir, incluso ante mí misma. Así que entre la fatiga y el desencanto que sentía hacia mi vida, me dejé llevar por la anestesia, buscando en ese abandono un respiro aunque fuese efímero. El despertar de la operación fue, si es que era posible, aún más desolador. Mi primer pensamiento al abrir los ojos fue un grito interno de desesperación. «¡Oh, no! Todavía estoy aquí». La sensación de que algo se había perdido, que algo se había escapado y no había vuelta atrás, se apoderó de mí. No sabía qué hacer con los próximos 42 años de mi vida. ¿Cómo podía continuar? Ya no encontraba en mí ninguna chispa de motivación, ni siquiera una razón para seguir luchando. La anestesia me había dejado en un estado de desconcierto, y cuando el anestesista, alegre y optimista, me informó que todas las enfermeras del quirófano habían leído mis libros y rezado por mí, no sentí gratitud sino incomodidad. En mi mente una pregunta amarga surgió. ¿Por qué tuvieron que entrometerse? ¿Por qué no me dejaron ir si ya estaba tan cansada de todo esto? Toda una vida parecía haber llegado a su fin, y sin embargo el destino, la vida o como lo quisiera llamar, no me había permitido partir. Y eso, en mi corazón, se sentía como una traición. Lo más desgarrador de todo era la sensación de estar formulando mis preguntas, mis quejas, mis inquietudes, a un vacío. Durante los 7 años previos, había seguido un programa de recuperación de la adicción a las relaciones, uno que se basaba en los mismos principios de los miembros de Alcohólicos Anónimos, y durante todo ese tiempo sentí la guía y el consuelo de lo que consideraba un poder superior. Era como un faro en la oscuridad, algo que me orientaba, que me daba fuerzas para seguir adelante, pero ahora después de la operación me sentía como si ese faro se hubiera apagado, como si una puerta se hubiera cerrado, dejándome en la oscuridad, sin guía, sin dirección, con nada más que el dolor de la verdad, de mi propia honestidad. Era como si todo lo que había construido hasta entonces se desmoronara y me dejara una vez más desorientada, buscando algo que ya no sabía si existía. Lo que no entendía en ese momento era que Dios o el universo o cualquier fuerza superior que uno elija ver es en esencia incognoscible. Cuanto más intentas acercarte a él, más se aleja, incitándote a buscar siempre más, a seguir escalando, aunque nunca llegues a comprenderlo por completo. El camino hacia la verdad no es recto ni sencillo, y aunque mi búsqueda me dejaba vacía, como si no hubiera respuesta, estaba aprendiendo de manera brutal y dolorosa que esa búsqueda en sí misma tenía un propósito. Mi convalecencia se transformó en un largo periodo de 6 años de aislamiento y reflexión. Al principio me sentía perdida, sin rumbo, tratando de encontrar algo que me diera un propósito, algo que pudiera devolverle sentido a mi vida. Pero mis esfuerzos por reconstruir algo, por retomar el control de mi destino, fueron inútiles. Mis planes, grandes y pequeños, se frustraban uno tras otro, como si el universo se empeñara en decirme que no era el momento de hacer nada. Los días se alargaban, vacíos y pesados, llenos de una angustia que no podía disipar, y el remordimiento por no ser capaz de hacer nada me acosaba, como una sombra implacable. Sentía que me estaba quedando atrás, que el tiempo pasaba, y yo seguía ahí, inerte, sin haber encontrado todavía una salida.
En medio de mi aislamiento y vacío, lo único que realmente me apasionaba era leer. Y no cualquier tipo de libro, sino aquellos que abordaban temas que hasta ese momento apenas había considerado. Mi interés comenzó a desviarse hacia las corrientes más esotéricas y espirituales. Temas como la astrología, la quiromancia, el tarot y las distintas formas de curación me absorbían de una manera que nunca antes había experimentado. Aunque siempre había creído en la reencarnación, ahora sentía una necesidad urgente de comprender con mayor profundidad las ideas espirituales y místicas que hasta entonces se me habían presentado de forma superficial. Mi hogar comenzó a llenarse de libros que hablaban de la aura humana, de los planos invisibles que envuelven nuestro campo energético, de los cuerpos sutiles que interactúan con el cuerpo físico, de los chakras que gobiernan esos flujos de energía. Los conceptos de pensamiento, de curación psíquica y del proceso de morir se convirtieron en mi principal enfoque, temas que me resultaban completamente nuevos y fascinantes. Fue entonces cuando descubrí la obra de Alice Bailey, una teósofa que había dedicado su vida a servir como canal de un maestro tibetano, quien le dictaba una enseñanza profunda desde principios de la década de 1920 hasta los años 50. Mi primer encuentro con estas enseñanzas ocurrió de manera fortuita, cuando tropecé con el Tratado del Fuego Cósmico en la sección de religión de la biblioteca pública. Aunque el contenido del libro me resultaba casi incomprensible, sentí una conexión inexplicable, una confianza ciega en ese maestro de sabiduría conocido solo como el tibetano. Esta sensación, aunque desconcertante, me impulsó a seguir indagando más y más en las palabras que había dictado a Bailey. Así fue como comencé a devorar los más de 20 volúmenes que él había dejado, sumergiéndome en un conocimiento que parecía más profundo y transformador que cualquier otra cosa que hubiera leído antes. Mientras más estudiaba, más vacíos se llenaban esos días que antes parecían interminables y vacíos. Estos textos, aunque complejos y desafiantes, me ofrecían una fuente de alimento espiritual que ninguna otra búsqueda había logrado ofrecerme. Me encontré completamente absorbida en ellos, como si cada palabra tuviera el poder de desvelar un fragmento de la verdad que había estado buscando. Durante ese periodo de mi vida, la necesidad de protegerme de cualquier influencia externa hizo más urgente que nunca. La soledad, lejos de ser una carga, se convirtió en mi refugio, casi tan vital como el aire que respiraba. Había vivido ya 10 años sin televisión, pero ahora tomé la decisión de evitar también la radio, las revistas, los periódicos, aislándome de todo aquello que pudiera distorsionar mi percepción de la realidad. Estaba profundamente consciente de cómo nuestra cultura compartida, con su visión limitada y superficial de la vida, influyó constantemente en nuestra forma de entender el mundo, y yo no quería ser parte de eso. Así que empecé a eliminar poco a poco todas las distracciones posibles. Los hombres, las fiestas, las reuniones sociales, el alcohol, la cafeína, el azúcar. Estaba buscando claridad y no podía permitir que nada interfiriera con ese proceso interno que estaba viviendo. Mis 2 hijos, ya adultos, mostraron una actitud comprensiva. Se interesaron genuinamente por los temas que comenzaban a absorberme por completo, y poco a poco fueron apareciendo otras mujeres que compartían mi búsqueda espiritual. Estas mujeres se convirtieron en mis aliadas, como si fuéramos refugiadas de un lugar lejano que, de alguna manera, se reconocían entre sí. Descubrimos que hablábamos el mismo idioma, que veíamos el mundo de una manera similar, y así comenzaron a florecer profundas y ricas amistades, basadas en esa conexión genuina que nace cuando 2 almas se encuentran en el mismo punto de la búsqueda. Cuando hablo de este periodo de aislamiento y reflexión, muchas personas reaccionan con envidia. Suponían que debía haber sido un tiempo idóneo de paz y bienestar, como un idilio espiritual que me habría traído tranquilidad y felicidad. Pero la realidad era bien distinta. Lo que viví no se parecía en nada a un estado de calma serena. Más bien fue como una tortura diaria. La quietud a la que me obligaba no era una elección placentera. Era, en muchos aspectos, una necesidad impuesta por la desesperación. No encontraba consuelo en las distracciones a las que comúnmente recurren las personas en nuestra cultura, porque ya no me ofrecían ningún alivio. Cada intento de huir de mi dolor a través de esas viejas formas de evasión solo me dejaba una resaca emocional
que me dejaba aún más vacía y desorientada. De hecho, el precio que pagaba por cada uno de esos intentos era muy alto, y ya no podía permitírmelo. Sin embargo, incluso en medio de esa inquietud y falta de paz, algo comenzó a clarear. A medida que pasaban los años, empecé a darme cuenta, aunque lentamente, de que finalmente tenía algo que jamás había tenido antes. Tiempo. Tiempo para estar conmigo misma, desapego de las distracciones que antes me controlaban y la objetividad necesaria para explorar más profundamente los misterios de la vida, del dolor, de la adversidad. Empecé a comprender que en realidad tenía la libertad de investigar el porqué, escondido detrás de todas esas preguntas que me había estado haciendo durante tanto tiempo. Ya no se trataba de simplemente buscar respuestas fáciles y superficiales, sino de profundizar en la naturaleza, en la oportunidad y el propósito oculto detrás de cada dificultad, de cada experiencia desafiante que había enfrentado. Lo que antes me parecía una carga pesada y sin sentido, ahora se iba revelando como un terreno fértil para el crecimiento, la transformación y la comprensión. Hoy comprendo que mis estudios en el campo esotérico no son simplemente un capricho ni una curiosidad pasajera. Son en realidad el resultado natural de mi trabajo en el ámbito de las adicciones. Durante años me había sumergido profundamente en el estudio de la adicción a las relaciones y su proceso de recuperación. Descubrí que gran parte de esta adicción se originaba en patrones de vinculación disfuncionales, aprendidos generalmente en la infancia, en el seno de familias que no sabían cómo ofrecer el apoyo emocional adecuado. Estos patrones, invisibles y profundamente arraigados, se trasladaban a la vida adulta, repitiéndose una y otra vez en relaciones que inconscientemente buscaban recrear esos mismos dramas no resueltos de la niñez. Sin embargo, mientras me adentraba en esta investigación, surgía una nueva pregunta. ¿Por qué esas personas, hombres y mujeres, habían nacido en familias disfuncionales, en primer lugar? ¿Por qué algunos bebés llegan a un entorno de amor y estabilidad, mientras que otros nacen en condiciones que desde el primer momento parecen estar condenados a traumatizarlos? ¿Por qué la vida, en su infinita diversidad, distribuye de manera tan desigual los bienes y las oportunidades, las bendiciones y los desafíos? ¿Por qué algunos tienen padres amorosos y saludables, mientras que otros enfrentan la pobreza, la enfermedad o la ignorancia? ¿Es todo esto producto de una suerte de accidente cósmico, una especie de loca cabalgata universal, donde simplemente somos víctimas del caos? ¿O, por el contrario, hay algo más profundo en juego, un plan general que dirige nuestras vidas, un destino del que somos inconscientes, pero que al mismo tiempo nos ajusta a un propósito más grande? A medida que me sumergía más en estas preguntas, mi exploración me llevó a lo que siempre había considerado el verdadero y más profundo objetivo de la psicología, el estudio del alma, de la psique. No solo la psique en su sentido racional y material, sino el alma en su totalidad, con sus misterios y energías sutiles. Y fue así como comencé a comprender que cada ser humano llega a este mundo con un paquete de energía único, una especie de mapa energético que está trazado de alguna manera en la palma de la mano o en el horóscopo, que define la estructura básica de nuestra vida. Este paquete de energía que llevamos dentro desde el nacimiento no solo influye en nuestra forma de ser y nuestras experiencias, sino que también moldea los encuentros que tendremos a lo largo de nuestra existencia. El momento de nacer, los desafíos que enfrentamos, las personas que cruzan nuestro camino, todo parece formar parte de un diseño mayor, de una trama energética que guía nuestra evolución, aunque no siempre seamos conscientes de ella. Este entendimiento comenzó a abrirme a una nueva perspectiva sobre la vida, el destino y las experiencias humanas. Empecé a ver que nuestra existencia no es el azar puro, sino una manifestación de energías profundas que se entrelazan de manera invisible, llevándonos hacia encuentros y situaciones que, aunque a veces parecen aleatorios, son en realidad parte de un plan mayor que se despliega en nuestras vidas, guiado por leyes universales que poco a poco comenzaba a aprender a reconocer. Impulsada por un entusiasmo renovado, comencé a buscar la guía de psíquicos y curanderos, con la intención de aprender a percibir las sutiles energías que componen ese paquete energético único de cada persona y de cómo trabajar con ellas para sanar. Me sumergí en el estudio,
practicando con otros discípulos, leyendo y compartiendo experiencias en las que explorábamos e interactuábamos con los campos energéticos o auras de cada uno, con el fin de facilitar diferentes formas de curación. A lo largo de este camino conocí a personas que, al igual que yo, nunca se habían considerado psíquicas. Sin embargo, juntos logramos resultados sorprendentes y compartimos descubrimientos asombrosos que enriquecieron aún más mi comprensión de todo lo que estaba aprendiendo. A medida que mi visión del mundo se transformaba profundamente, las experiencias que había vivido a lo largo de mi vida comenzaron a cobrar un significado nuevo. Todo empezó a encajar, a conectarse de una forma que no había visto antes. Dejé de ver mi existencia como una línea recta, una simple secuencia de eventos que iba del nacimiento a la muerte, marcada por momentos felices o dolorosos, agradables o aterradores. Ahora comenzaba a intuir que algo mucho más grande estaba en marcha. Un fondo evolutivo que operaba a nivel individual en cada vida. Mi comprensión del mundo y de mí misma era, en ese momento, tanto objetiva como subjetiva, pues después de haber trabajado con tantas personas que se sentían perdidas y solas, y después de haberme sentido así yo misma durante gran parte de mi vida, por fin los estudios me ofrecieron algo invaluable, un mapa. Este mapa no solo describía el territorio que me rodeaba, sino que también mostraba claramente mi lugar dentro de todo eso, con una flecha roja orientadora que decía, «Tú estás aquí». Por primera vez veía mi sitio y mi propósito en el vasto esquema del universo. Reconocí mis defectos, fracasos y frustraciones no como cargas, sino como elementos necesarios, incluso como regalos disfrazados. Esta comprensión profunda del panorama global y de cómo encajaba mi propia contribución a ese todo me proporcionó algo que nunca había encontrado en la psicología, con su enfoque en resolver los problemas. Me devolvió a mí misma. Y lo más importante, me permitió ver el sufrimiento no como un castigo o algo que debía evitarse a toda costa, sino como una parte integral del proceso de crecimiento, como una herramienta de aprendizaje que, en última instancia, tenía un propósito mucho mayor, algo que yo había empezado a comprender de forma más clara y profunda. Hoy te ofrezco lo que he aprendido a lo largo de estos años de intensos estudios, reflexión y atención a las energías sutiles, especialmente con respecto a los dones que trae consigo la adversidad. El hecho de que este libro haya llegado a tus manos en este preciso momento no es casual. Significa que, al igual que yo, tú también estás experimentando ese mismo cambio paradigmático que alguna vez transformó mi vida. Como Cristóbal Colón, cuando empezó a recopilar pruebas de que el mundo no era plano, sino redondo, tú podrías estar viviendo una serie de experiencias y percepciones que están provocando una revisión drástica de la forma en que ves el mundo. Esta nueva comprensión de dimensiones desconocidas para ti puede estar pidiéndote un tipo de mapa diferente que sea capaz de reflejar esta nueva perspectiva y guiarte por el camino. Es intencional que muchos de los relatos que comparto en este libro sobre hombres y mujeres que han luchado con diferentes problemas incluyan experiencias y percepciones paranormales. A medida que el clima cultural se va abriendo más a la aceptación de estas experiencias, cada vez más personas se sienten valientes de compartirlas. Yo misma descubrí que, en cuanto empecé a abrirme a las dimensiones más sutiles de la realidad, muchas personas me confiaban espontáneamente sus propias vivencias con lo paranormal. Si en tu vida ya han ocurrido hechos de este tipo, quiero que sepas que en estos relatos encontrarás una validación, una confirmación de que no estás solo en estas experiencias. Si aún no han formado parte de tu vida, te invito a que leas estos relatos con mente abierta y tolerante. Puede que al hacerlo se despierte en ti una conexión con esas dimensiones más sutiles de ti mismo. A medida que avanzamos hacia la nueva era, cada uno de nosotros empieza a expandir sus poderes de percepción, y esto puede abrirte a un mundo de posibilidades invisibles hasta ahora. El reconocer estas dimensiones y eventos que antes parecían inexplicables o injustos trae consigo la oportunidad de entender mucho más profundamente la vida. Te invito a embarcarte en este viaje de exploración y descubrimiento, porque en este proceso la adversidad misma se transforma, revelando dones ocultos que nos preparan para ser más completos, más conectados y, en última instancia, más alineados con el propósito más grande que nos guía.
Es posible que algunos de los conceptos explorados en este libro te resulten extraños al principio. Si es así, ten paciencia contigo mismo y con tu capacidad de comprensión. Esta es una invitación a abrir tu mente y permitir que las ideas vayan calando poco a poco. No te sorprendas si, tras un tiempo, al releer estas páginas, te das cuenta de lo mucho que ha evolucionado tu entendimiento. Ese es el poder de los textos que tocan las profundidades del ser. Son como semillas que al principio pueden parecer pequeñas o incluso incomprensibles, pero que con el tiempo germinan y dan frutos en formas que no esperabas. Este libro tiene el potencial de cambiar tu vida, porque tiene el poder de cambiar tus actitudes, tus perspectivas. Úsalo como un mapa, como una guía para descubrir y valorar tu lugar único en el mundo y la misión que te corresponde. Un mapa que tiene una flecha roja que te señala, estás aquí. Puede que te preguntes cómo una perspectiva ampliada, tan profunda y tan diferente de lo habitual, puede ayudarte realmente con problemas personales que te han llevado a escoger este libro en este momento de tu vida. Si lo que buscas es ayuda, consuelo o una forma de superar el dolor, ¿por qué ha de ser necesario alterar tu visión del mundo y mirar tus dificultades desde una perspectiva tan vasta y cósmica? La respuesta es clara. Al hacerlo, no solo puedes entender más profundamente lo que estás viviendo, sino también sanar esas heridas, esos dolores psíquicos que te han marcado. La verdadera curación de cualquier crisis no ocurre de forma inmediata ni en un solo paso. Es un proceso que transcurre por etapas. En medio de la aflicción, lo que más consuela es saber que no estamos solos. Ver reflejada nuestra experiencia en la historia de otros, en los relatos de quienes han atravesado dificultades similares, nos asegura que no estamos aislados, que lo que sentimos es compartido. Y a veces es precisamente esa conexión lo que nos permite abrir una puerta hacia la comprensión y el alivio. Tal vez en las páginas que estás por leer encuentres una resonancia profunda con tus propias circunstancias y con la forma en que las estás viviendo. En ese caso, ese reflejo será el primer paso hacia una transformación interior que con el tiempo te llevará a la sanación. Cuando la crisis emocional aguda comienza a ceder, surge en nosotros una necesidad profunda de entender lo que hemos vivido, de encontrarle un sentido, como si quisiéramos ubicar ese evento doloroso dentro del mapa más grande de nuestra vida. Si creemos en un ser supremo, como un tejedor que entrelaza los hilos del destino, nos encontramos preguntándonos si quizás su mano titubeó en algún momento, dejando una marca irreversible en el tapiz de nuestra existencia. O quizás, en lugar de una falla, algo más profundo y valioso se ha agregado a la trama de nuestra vida, una variación inesperada que enriquecerá todo lo que sigue. La clave aquí es que no son los hechos en sí mismos lo que nos definen, sino la forma en que los manejamos y los interpretamos. Cómo los definimos es lo que determina si su impacto será positivo o negativo para nosotros. Este libro está diseñado para ayudarte a identificar esos momentos difíciles de tu vida, de manera que puedas empezar a ver los dones ocultos que tal vez aún no logras distinguir. Y al final, cuando somos capaces de tomar todo lo que hemos atravesado, todas nuestras luchas y sufrimientos, y los transformamos en algo que puede servir a los demás, todo lo vivido se eleva, adquiere un propósito más profundo y una dignidad que nos sobrepasa. En ese momento, nuestro sufrimiento encuentra su redención. Este libro puede ser la llave que te permita comprender el principio esotérico del sacrificio, un principio que tal vez hayas experimentado de forma inconsciente a lo largo de tu vida. Este sacrificio no es simplemente sufrir, sino que es ese proceso en el que, a través de nuestro dolor, otros pueden aprender algo mejor, algo más elevado. Sin embargo, el verdadero regalo no está en el sufrimiento en sí, en la curación que sigue a ese sufrimiento. El camino hacia el desarrollo espiritual y la curación son, en su esencia, el mismo camino. A través del dolor y la sanación, ayudamos a iluminar a la humanidad. No es que nuestras propias heridas, cuando sanan, se entrelazan con la sanación colectiva de todos. Desde esta perspectiva, lo que antes parecía ser solo una tragedia personal, se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda del verdadero significado y propósito de nuestra existencia, y nuestra propia curación se convierte en un eslabón más en la nación del planeta entero.
La curación, en su verdadera esencia, nos requiere una apertura profunda, una disposición a aceptar una visión de la realidad que no está sujeta solo a lo tangible o lo que puede medirse científicamente. Requiere que abramos nuestro corazón y nuestra alma a verdades subjetivas, aquellas que solo se experimentan en lo más profundo de nuestro ser y que por naturaleza a veces no pueden ser validadas por la lógica o los métodos convencionales. Este proceso de sanación está marcado por un cambio en nuestra conciencia, una transformación en nuestra actitud ante la vida. Es un acto de rendición y aceptación, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, perdonar a la vida misma, y finalmente, perdonar a Dios por lo que hemos percibido como injusticias o sufrimiento. Sanar es aprender a dejar de luchar contra las circunstancias tal como son, dejando de lado la creencia de que las cosas deberían haber sido diferentes. Es llegar al punto donde aceptamos, incluso apreciamos, la vida tal como se nos presenta. Aceptamos nuestras heridas, nuestras pérdidas y las circunstancias que parecían desbordarnos. Es en esta aceptación profunda donde la curación realmente tiene lugar, porque es cuando cesamos la resistencia interna y permitimos que la vida misma nos transforme. Cuando abrimos los ojos a la adversidad como una senda hacia la curación, descubrimos que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar un propósito, una razón detrás del sufrimiento que no solo lo hace tolerable, sino incluso valioso. Podemos confiar en que, aunque el dolor y la tristeza estén presentes, también lo están la esperanza y la sanación, y que, en su tiempo, ese sufrimiento se disolverá. Y más aún, nos damos cuenta de que, aunque no podamos ver todo el panorama en el momento, nuestro sufrimiento tiene un propósito y una dignidad que nos vincula con algo mucho más grande, la sanación de toda la humanidad. Cada uno de nosotros es una pieza integral en este proceso global de curación. Así que si te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Lo que propongo es que, al igual que en el camino de la curación, estas preguntas, aunque difíciles e incompletas, son un reflejo de la transformación que estás viviendo. La respuesta no siempre es clara de inmediato, pero confío plenamente en que el sufrimiento que estás atravesando tiene un propósito que en su tiempo se revelará. Este dolor que hoy te consume es el catalizador de una transformación profunda, tanto a nivel personal como colectivo. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te ha resonado lo que hemos compartido, te invito a suscribirte para que no te pierdas el siguiente capítulo de este fascinante viaje. Además, me encantaría conocer tus pensamientos y reflexiones, así que no dudes en dejar tus comentarios. Hasta el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos este camino de crecimiento y transformación.